Mauricio Ibarra arrojó el contrato en italiano sobre el pecho del chofer. «Traduce esto, viejo inútil. Te doy mi Ferrari si lo logras». La sala de exhibición enmudeció. 6 vendedores contuvieron la risa. 2 clientes millonarios observaban con copas de champán en la mano. Renato Medina, 67 años, recogió el documento del suelo. Sus dedos arrugados alisaron cada página sin prisa. Lo que hizo después hizo que las risas desaparecieran. El documento cayó a los pies de Renato como una sentencia. 3 páginas en italiano, letra pequeña, sellos oficiales en cada esquina. El papel todavía olía a tinta fresca. Mauricio Ibarra se cruzó de brazos. Su traje Armani de $12,000 brillaba bajo las luces halógenas del salón de exhibición. Detrás de él, un Ferrari 488 Spider rojo sangre reflejaba todo como un espejo obsceno de riqueza. «¿Qué pasa, abuelo? ¿Te duele la espalda para agacharte?» Los vendedores rieron. 6 hombres en trajes idénticos, corbatas perfectas, sonrisas ensayadas. Ninguno mayor de 35 años. Renato se inclinó despacio. Sus rodillas crujieron. Tomó el documento con ambas manos, lo sacudió suavemente para quitar el polvo del piso inmaculado. «Con permiso, señor». «¿Permiso?» Mauricio soltó una carcajada. «Llevas 8 años pidiendo permiso para respirar en mi concesionaria». El cliente más cercano, un hombre de 60 años con reloj Patek Philippe, observaba la escena con una copa de Moet en la mano. A su lado, su esposa ajustaba sus lentes Cartier, incómoda pero sin intervenir. Renato alisó las páginas contra su uniforme gris, el mismo uniforme que usaba cada día desde hacía 8 años, el mismo que lavaba cada noche en el lavabo de su departamento de 40 metros cuadrados. «Es un contrato de importación», dijo Mauricio, arrancando el documento de las manos de Renato. «Del fabricante en Maranello, Italia». Pronunció Italia como si fuera una palabra mágica que el chofer jamás podría comprender. «Necesito que alguien lo traduzca antes de las 6. Mi traductor está en Europa, los servicios online son una basura, y la agencia más cercana cobra $3,000 por servicio urgente». Caminó alrededor de Renato, mirándolo de arriba a abajo. Y entonces pensé, ¿por qué gastar $3,000 cuando tengo un viejo que no hace nada útil todo el día? Fernando Vega, el vendedor estrella del mes, dio un paso adelante. «Jefe, él solo abre puertas, no creo que sepa ni leer». «Exacto», Mauricio sonrió. «Por eso es divertido». Renato permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba nada, ni dolor, ni rabia, ni vergüenza. Solo la calma aprendida en décadas de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero sus ojos registraban cada detalle. La forma en que Mauricio inflaba el pecho cuando humillaba. La manera en que los vendedores buscaban su aprobación con cada risa. El modo en que los clientes miraban hacia otro lado, cómplices silenciosos. «¿Sabes qué? Hagamos esto interesante». Mauricio caminó hasta el Ferrari rojo. Pasó la mano por el capó como si acariciara a un amante. $300,000, V8 biturbo, 0 a 100 en 3 segundos. Se volteó hacia Renato. «Te lo doy». El silencio fue absoluto. Hasta el aire acondicionado pareció contenerse. «Disculpe, señor». «Lo que oíste, abuelo. Te doy este Ferrari si traduces ese contrato completo. Ahora». En voz alta, frente a todos. Fernando soltó una carcajada nerviosa. «Jefe, está bromeando, ¿verdad? ¿Me ves cara de estar bromeando?» Mauricio sacó su teléfono, activó la cámara. «De hecho, voy a grabarlo, para que todos vean el momento exacto en que un chofer de 70 años admite que no sabe hacer nada más que abrir puertas». «Tengo 67», dijo Renato, su voz baja pero clara. «¿Qué? Tengo 67 años, señor, no 70». Mauricio parpadeó, desconcertado por la corrección.
Luego sonrió más amplio. 67, 70, 80. ¿Qué importa? A tu edad todos son iguales, inútiles. El cliente del Patek Philippe carraspeó, incómodo. Su esposa le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza, no quería involucrarse. Renato miró el documento que Mauricio había dejado sobre el capó del Ferrari. 3 páginas, italiano legal, técnico, lleno de términos específicos de la industria automotriz. 40 años atrás había traducido documentos similares, no para concesionarios arrogantes, sino para embajadores, ministros, jefes de Estado. Pero eso fue otra vida, una vida antes de que Elena enfermara, antes de que el Alzheimer le robara primero los recuerdos, después las palabras, y finalmente hasta la capacidad de reconocer al hombre que había amado durante 42 años. Renato había vendido todo para cuidarla. El departamento en Ginebra, los ahorros de 3 décadas, los libros en 6 idiomas que había coleccionado en cada misión diplomática. Cuando Elena murió, no quedó nada. Solo deudas, un traje viejo y la humillante necesidad de trabajar en lo que fuera para sobrevivir. ¿Y bien? Mauricio agitó el teléfono. La cámara está grabando. El Ferrari está esperando. ¿Qué dices, abuelo? ¿Aceptas el desafío? Renato miró el documento. Después miró el Ferrari. Después miró directamente a los ojos de Mauricio Ibarra. Y por primera vez en 8 años, el director de la concesionaria sintió algo extraño, una incomodidad que no supo identificar. El viejo no había bajado la mirada. El silencio duró exactamente 4 segundos. 4 segundos en los que Mauricio Ibarra sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Duda. Pero la sensación desapareció tan rápido como llegó. ¿Qué pasa, viejo? Te comió la lengua el gato. Fernando se acercó al grupo, su colonia cara inundando el aire. Jefe, déjelo. El pobre ni siquiera entiende lo que está pasando. Mírele la cara. Los otros vendedores asintieron, aliviados de tener una excusa para reírse de nuevo. Renato seguía de pie, inmóvil, el documento ahora en sus manos. Sus ojos recorrían las palabras en italiano con una velocidad que nadie notó. Estaban demasiado ocupados burlándose. «Señor Ibarra», dijo finalmente, «¿estás seguro de esta apuesta?» Mauricio casi se atraganta de la risa. «¿Seguro? Viejo, llevo 15 años en este negocio. He apostado millones en inversiones. ¿Crees que me preocupa un Ferrari contra un chofer analfabeta? No soy analfabeta, señor. Ah, ¿no? Mauricio se acercó, invadiendo su espacio personal. ¿Y qué eres entonces? ¿Académico? ¿Profesor universitario? ¿Doctor en letras? Los vendedores estallaron. Uno de ellos, Sebastián Robles, el más joven del grupo, tuvo que sostenerse del mostrador. «Doctor en letras», repitió entre carcajadas. «El doctor Chofer, el cliente del Patek Philippe, finalmente intervino. Mauricio, tal vez deberías...» «¿Debería qué, don Aurelio?» Mauricio ni siquiera lo miró. ¿Preocuparme por los sentimientos de un empleado que gana el salario mínimo? Esto es entretenimiento. Usted mismo lo está disfrutando. No me diga que no. Don Aurelio cerró la boca. Su esposa le apretó el brazo, incómoda, pero ninguno de los dos se movió. Renato observó la escena. Conocía ese tipo de silencio. Lo había visto en salas de conferencias internacionales cuando los poderosos callaban ante las injusticias porque hablar significaba arriesgar su posición. En Ginebra, en Nueva York, en Viena, el silencio de los cómplices siempre sonaba igual. «Muy bien», dijo Mauricio, palmeando el capó del Ferrari. «Última oportunidad, abuelo. Traduce el documento completo en voz alta, sin errores, y este auto es tuyo. Pero si fallas una sola palabra...» Dejó la frase suspendida. «¿Si fallo qué, señor?» Mauricio sonrió, una sonrisa de tiburón. «Si fallas, te arrodillas aquí mismo frente a todos y pides perdón por hacerme perder el tiempo. Después recoges tus cosas y desapareces.
sin liquidación, sin carta de recomendación, sin nada. Fernando silbó bajo. Eso es fuerte, jefe. Es justo. Él pierde su dignidad. Yo pierdo un Ferrari. Apuesta equilibrada, ¿no creen? Los vendedores intercambiaron miradas. Algunos parecían incómodos, otros fascinados por el espectáculo. Renato sintió el peso de todas esas miradas. 8 años. 8 años, abriendo puertas para gente que nunca lo miraba a los ojos. 8 años de sí, señor, no, señor, enseguida, señor. 8 años tragando humillaciones en silencio porque necesitaba el dinero para pagar el departamento donde Elena había muerto. El mismo departamento donde todavía guardaba su foto en la mesita de noche. El mismo donde cada mañana le decía buenos días aunque ya no pudiera responderle. ¿Y bien? Mauricio consultó su reloj, un Rolex Daytona de oro. No tengo todo el día, viejo. Acepta o admite que no puedes. Renato miró el documento una vez más. Contratto di importazione esclusiva per veicoli Ferrari, modello 488 Spider, destinato al concesionario autorizzato. Las palabras fluían naturales, como si nunca hubiera dejado de leerlas, como si los 40 años en la ONU no fueran un recuerdo lejano, sino algo que había sucedido ayer. Acepto. La palabra salió clara, firme, sin temblor. Mauricio parpadeó. ¿Qué dijiste? Que acepto, señor. Traduzco el documento, me llevo el Ferrari, fallo, me arrodillo y me voy. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este tenía peso, tensión. El aire mismo parecía haberse espesado. Fernando dio un paso atrás, como si temiera estar demasiado cerca cuando todo explotara. Espera, espera. Mauricio levantó una mano. ¿Realmente estás aceptando? ¿No era eso lo que quería, señor? Yo... Sí, pero... Por primera vez, Mauricio Ibarra no supo qué decir. Había esperado lágrimas, había esperado súplicas, había esperado que el viejo se disculpara y volviera a su puesto junto a la puerta, derrotado y humillado. No había esperado esto. Don Aurelio se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado ahora. Bueno, Mauricio, parece que tienes una apuesta real. Mauricio recuperó la compostura. Tosió. Ajustó su corbata Hermès. Por supuesto. Una apuesta que voy a ganar en 30 segundos cuando este viejo demuestre que no sabe ni pedir un café en italiano. Se volteó hacia los vendedores. Fernando, graba esto. Quiero el video completo para subirlo al grupo de directores. Les va a encantar. Fernando dudó un momento, pero sacó su teléfono. Listo, jefe. Sebastián, tú también. Quiero múltiples ángulos. 2 teléfonos apuntaron hacia Renato. 2 luces rojas de grabación. Mauricio se paró junto al Ferrari, una mano sobre el capó, pose de dueño absoluto. Muy bien, doctor chofer. Su voz goteaba sarcasmo. El escenario es tuyo. Traduce. Renato sostuvo el documento a la altura de los ojos. Sus manos no temblaban. Su respiración era pausada, regular. 40 años traduciendo documentos clasificados. 40 años en salas donde un error de traducción podía significar la guerra o la paz. 40 años frente a presidentes, primeros ministros, dictadores y diplomáticos. Y ahora estaba aquí, en una concesionaria de autos de lujo, frente a un hombre que vendía carros que nunca podría fabricar, usando dinero que nunca había ganado con sus propias manos. La ironía era casi poética. Estamos esperando una invitación formal. Mauricio tamborileó los dedos sobre el capó. El italiano no se va a traducir solo, abuelo. Renato bajó el documento. Miró directamente a la cámara de Fernando. Después miró a Mauricio y comenzó a hablar. Las primeras palabras salieron en italiano perfecto. Contratto di importazione esclusiva per veicoli Ferrari, modello 488 Spider, destinato al concessionario autorizzato Ibarra Motors, con sede nella città di... Renato hizo una pausa. Miró a Mauricio,
¿Quiere que continúe traduciendo al español, señor, o prefiere que siga en italiano para demostrar que entiendo el documento? La mandíbula de Mauricio se desencajó, literalmente. Fernando casi deja caer el teléfono. Eso fue italiano, completó don Aurelio poniéndose de pie. Italiano perfecto, con acento del norte, si no me equivoco. Renato asintió levemente. Toscano, señor. Viví 3 años en Florencia. El silencio que siguió no fue de burla, fue de shock absoluto. Mauricio recuperó la voz primero. Espera, para. Cualquiera puede memorizar una frase. Eso no prueba nada. Tiene razón, señor. Renato volvió a mirar el documento. Permítame continuar. Y continuó, línea por línea, párrafo por párrafo, traduciendo del italiano al español con la fluidez de quien respira en ambos idiomas. Términos legales, especificaciones técnicas, cláusulas de garantía, condiciones de importación. Cada palabra precisa, cada término correcto, cada matiz respetado. Fernando bajó el teléfono sin darse cuenta. Sebastián olvidó que estaba grabando. Los otros 4 vendedores se habían quedado petrificados en sus lugares. Don Aurelio se acercó lentamente, como quien se aproxima a un fenómeno inexplicable. Joven, perdón, señor, ¿dónde aprendió a hablar así? Renato no dejó de traducir. Las penalidades por incumplimiento serán determinadas según el Código Comercial Italiano, artículo 47, sección B, que establece... Le hice una pregunta. Insistió don Aurelio, pero su tono no era de exigencia, era de genuina curiosidad. Renato terminó el párrafo antes de responder. Trabajé muchos años en el extranjero, señor. Uno aprende idiomas por necesidad. Muchos años haciendo qué, Mauricio intervino bruscamente. ¿Qué importa lo que hacía antes? Probablemente era mesero en algún restaurante italiano. Cualquiera aprende frases de tanto escucharlas. Renato no respondió, simplemente pasó a la segunda página. Clausola 7. Responsabilità del trasporto. Il concessionario assume piena responsabilità per qualsiasi danno verificatosi durante... Su voz llenaba el salón de exhibición. Rebotaba en las carrocerías brillantes de los autos de lujo. Se filtraba entre las luces halógenas y los pisos de mármol, y con cada palabra la expresión de Mauricio Ibarra se transformaba. Primero fue incredulidad, después negación, luego algo parecido al pánico. «Para», ordenó. Renato siguió traduciendo. Artículo 8. Condiciones de pago. El monto total acordado de 347.000 euros será transferido en 3 cuotas. «¡Que pares, te dije!». La voz de Mauricio retumbó. Varios clientes en el área de espera levantaron la cabeza. Renato se detuvo, lentamente, con la calma de quien tiene todo el control. «¿Hay algún problema con mi traducción, señor?» Mauricio buscaba palabras. «Esto es... Tienes que estar leyendo de algún lado. Tienes un audífono. Alguien te está dictando». Se abalanzó sobre Renato. Comenzó a revisarle las orejas, el cuello, los bolsillos del uniforme. «¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes escondido?» Renato permaneció inmóvil mientras Mauricio lo manoseaba como a un criminal. Don Aurelio frunció el ceño. «Mauricio, esto es innecesario». «¡Es imposible!», Mauricio gritaba ahora. «Un chofer no puede hablar italiano así. No puede saber términos legales. Es un maldito abrepuertas». Renato esperó a que terminara de revisarlo. Cuando Mauricio dio un paso atrás, respirando agitado, el viejo simplemente preguntó: «¿Puedo continuar, señor?». Fernando intervino desde atrás. «Jefe, yo estuve grabando todo. No tiene ningún aparato. Está traduciendo de verdad». «¡Cállate!». Mauricio se pasó la mano por el cabello, destruyendo el peinado perfecto de $200. Su rostro estaba rojo. Una vena palpitaba en su sien. La esposa de don Aurelio susurró algo a su marido. Él asintió y levantó la voz.
Señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? Renato, señor, Renato Medina. Señor Medina, ¿sería tan amable de terminar la traducción? Me gustaría escucharla completa. Mauricio giró hacia don Aurelio. Esto es mi concesionaria. Yo decido... Esto es una apuesta que usted propuso, interrumpió don Aurelio con frialdad. Frente a testigos, grabada en video, va a echarse para atrás ahora. El silencio fue brutal. Mauricio Ibarra, el hombre que había construido un imperio de concesionarias de lujo, el que cenaba con senadores y se codeaba con celebridades, el que nunca había perdido una negociación en su vida, estaba siendo acorralado en su propio territorio por un chofer de 67 años. Continúe, señor Medina, dijo don Aurelio. Por favor. Renato asintió. Volvió al documento. Pero antes de seguir traduciendo, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el saco del uniforme gris. Lo dobló con cuidado, lo colocó sobre una silla cercana. Debajo llevaba una camisa blanca simple, gastada pero limpia, y en el bolsillo de esa camisa algo brilló bajo las luces. Un pin, pequeño, casi imperceptible, dorado con azul. Don Aurelio entrecerró los ojos. ¿Ese pin es lo que creo que es? Renato no respondió directamente. Solo comenzó a traducir la tercera página. Pero sus palabras ahora tenían un peso diferente, porque don Aurelio sí había reconocido el pin. El emblema de Naciones Unidas, el símbolo que solo portaban los funcionarios de alto rango, el mismo que Renato Medina había usado durante 40 años, traduciendo en las salas más importantes del mundo, antes de que la vida le quitara todo excepto su dignidad. Y esa dignidad estaba a punto de costarle un Ferrari a Mauricio Ibarra. Don Aurelio se acercó 3 pasos más. Sus ojos no se apartaban del pin dorado en el bolsillo de Renato. «Ese emblema», murmuró. «Yo conozco ese emblema». Mauricio bufó. «¿Qué emblema? Es un pin barato. Probablemente lo compró en un mercado de pulgas para impresionar». Pero don Aurelio no le prestó atención. Había pasado 20 años de su vida asistiendo a cumbres internacionales como empresario invitado. Había cenado con embajadores, estrechado manos con ministros de Relaciones Exteriores, asistido a sesiones de la Asamblea General, y conocía perfectamente ese pin. «Señor Medina», dijo, su voz ahora completamente diferente, «¿usted trabajó para Naciones Unidas?» Renato terminó de traducir el párrafo antes de responder. «Sí, señor, 40 años». «¿40 años?» La esposa de don Aurelio se quitó los lentes Cartier. ¿Haciendo qué? Traducción e interpretación simultánea, principalmente en el Consejo de Seguridad. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Las ondas se expandieron por todo el salón. Fernando dejó caer el teléfono. Esta vez sí se le escapó de las manos. El golpe contra el mármol resonó en el silencio. Sebastián balbuceó algo incomprensible. Los otros vendedores intercambiaron miradas de pánico. Y Mauricio Ibarra se quedó paralizado, como si le hubieran desconectado el cerebro. «Eso es mentira», logró decir finalmente. «Nadie que haya trabajado en la ONU termina de chofer». Renato lo miró. Por primera vez había algo en sus ojos que no era solo calma. Era algo más profundo, más triste. «La vida tiene caminos extraños, señor Ibarra. No siempre terminamos donde planeamos. Pero eso no tiene sentido. Si realmente trabajó ahí, ¿por qué nunca dijo nada?» «¿A quién, señor?» «A usted, que nunca me preguntó mi nombre hasta hoy. A los vendedores, que hacen apuestas sobre cuánto tiempo tardaré en morirme». El silencio fue devastador. Fernando bajó la mirada. Sabía exactamente de qué apuestas hablaba Renato. Él mismo había apostado $200 a que el viejo no duraría otro invierno. Eso no es... Mauricio buscaba palabras que no encontraba. Don Aurelio levantó una mano.
Señor Medina, ¿podría contarnos más? Si no es molestia. Renato miró el documento en sus manos. Después miró el Ferrari rojo brillante. Finalmente miró a las personas reunidas. 8 años de silencio. 8 años de invisibilidad. 8 años guardando su historia porque nadie había tenido la decencia de preguntar. Entré a la ONU en 1979, comenzó. Tenía 24 años, hablaba 5 idiomas, español, italiano, francés, inglés y portugués. Después aprendí árabe y ruso. 7 idiomas. La esposa de don Aurelio no podía ocultar su asombro. 8, señora. El alemán vino después, durante una misión en Viena. Mauricio intentó interrumpir. Esto es ridículo. Cualquiera puede inventar. Cállate, Mauricio. Don Aurelio no apartó los ojos de Renato. Continúe, por favor. Renato asintió. Mi primer trabajo importante fue en 1985, Cumbre de Ginebra. Reagan y Gorbachov. Yo era parte del equipo de traducción simultánea. Fernando, que había recogido su teléfono, lo dejó caer de nuevo. Reagan y Gorbachov, los de la Guerra Fría. Los mismos, joven. Después vino la caída del muro de Berlín, las negociaciones de paz en Medio Oriente, los acuerdos de Oslo, la crisis de los Balcanes. Cada nombre era un martillazo en el silencio del salón. Traduje para Clinton, para Mandela, para Kofi Annan. Estuve presente cuando se firmaron tratados que cambiaron el mapa del mundo. Mis palabras, las palabras que yo elegía, podían significar la paz o la guerra. Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron por un momento, viajando a décadas pasadas. En el año 2000 fui nombrado jefe del Departamento de Traducción del Consejo de Seguridad, el puesto más alto al que puede aspirar un traductor en la ONU. Don Aurelio exhaló lentamente. Dios mío, serví en ese puesto durante 15 años, hasta 2015. ¿Qué pasó en 2015? Preguntó la esposa de don Aurelio con voz suave. Renato guardó silencio por 5 segundos. 10, 15. Cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era la voz del traductor profesional, era la voz de un hombre que había perdido todo. Mi esposa, Elena. Comenzó a olvidar cosas pequeñas, las llaves, los nombres de los vecinos, dónde había dejado sus lentes. Los médicos dijeron que era normal a su edad. Tragó saliva. Pero no era normal. Un año después, ya no recordaba el camino a casa. 2 años después, ya no recordaba que estábamos casados. 3 años después, su voz se quebró, solo por un instante. Después, recuperó la compostura. 3 años después, ya no me reconocía. La esposa de don Aurelio se llevó la mano al pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Alzheimer, continuó Renato. La enfermedad que te roba a la persona que amas, mientras su cuerpo sigue ahí, mirándote como a un extraño. Nadie habló, nadie se movió. Dejé la ONU para cuidarla. Usé todos mis ahorros en tratamientos experimentales, enfermeras especializadas, clínicas privadas. Vendí el departamento en Ginebra, el auto, los libros que había coleccionado durante 40 años. Miró a Mauricio directamente. Todo, vendí todo. Y no fue suficiente. Mauricio apartó la mirada. Por primera vez en la conversación, parecía incómodo de verdad. Elena murió hace 4 años. Yo tenía 63, ningún ahorro, y una pensión de la ONU que apenas cubría el alquiler. Las agencias de traducción querían jóvenes, las universidades querían doctores con publicaciones recientes. Nadie quería a un viejo, por más experiencia que tuviera. Levantó el documento en italiano. Así que tomé el único trabajo que encontré, abriendo puertas en una concesionaria de autos de lujo. 8 años, señor Ibarra. 8 años abriéndole la puerta a personas que nunca me miraron a los ojos. El silencio era tan denso que se podía cortar. Hasta hoy.
El documento seguía en las manos de Renato. 3 páginas de italiano técnico que había traducido como si fuera su lengua materna. Porque lo era. Tanto como el español, el francés, el inglés, el árabe, el ruso, el alemán y el portugués. Mauricio Ibarra permanecía inmóvil junto al Ferrari rojo. Su rostro había pasado por todas las etapas: incredulidad, negación, rabia y ahora algo que parecía pánico. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, su voz forzada. «Una historia triste no significa que la traducción esté correcta». Don Aurelio se volteó hacia él con expresión de disgusto. «¿En serio, Mauricio? ¿Eso es lo que tienes que decir? Es la verdad. Cualquiera puede inventar un pasado glorioso. Yo necesito verificar que la traducción sea precisa». Fernando carraspeó desde atrás. «Jefe, yo tengo la app de Google Translate. Puedo verificar algunas frases». «Hazlo». Fernando tecleó rápidamente, comparando las primeras líneas que Renato había traducido. Su rostro palideció mientras leía. Es exacto, jefe. Palabra por palabra. Imposible. Esa app es una basura para documentos legales. Por eso mismo, don Aurelio cruzó los brazos. Si hasta una app mediocre coincide con su traducción, imagina lo preciso que debe ser. Mauricio apretó los puños. La vena de su sien palpitaba más rápido. «Quiero una verificación profesional. Voy a llamar a mi traductor en Europa». «Son las 11 de la noche en Italia», observó Renato con calma. «Entonces, esperaremos hasta mañana». «Usted dijo que necesitaba la traducción antes de las 6 de hoy, señor». El silencio que siguió fue brutal. Mauricio había cavado su propia tumba con sus palabras, había establecido las reglas, el plazo, los términos, y ahora esas mismas reglas lo estaban aplastando. Don Aurelio sacó su teléfono. «Yo tengo un contacto, traductora certificada, trabaja para el consulado italiano aquí en la ciudad. Puedo llamarla ahora». «No es necesario», masculló Mauricio. «Insisto». Don Aurelio ya estaba marcando. «Después de todo, hay un Ferrari en juego. Queremos que todo sea justo, ¿verdad?» La palabra «justo» golpeó a Mauricio como una bofetada. Justicia. Él había usado esa palabra para burlarse de Renato apenas una hora antes. «Faxinera queriendo justicia, qué ironía», había dicho en su mente, como tantos otros que humillaban a quienes consideraban inferiores. Ahora la justicia estaba llamando a su puerta. Don Aurelio habló por teléfono durante 2 minutos. Cuando colgó, su expresión era indescifrable. «Valentina viene en camino. Estará aquí en 20 minutos». «¿Valentina quién?», preguntó Mauricio. «Valentina Marchetti, nacida en Roma, criada en Milán, 30 años de experiencia en traducción legal. Si ella dice que la traducción está correcta, está correcta». Mauricio se dejó caer en una silla. El Ferrari rojo brillaba a su lado como un recordatorio de su arrogancia. Los siguientes 20 minutos fueron eternos. Renato permaneció de pie, digno, sosteniendo el documento que había traducido perfectamente. No dijo una palabra más sobre su pasado. No intentó ganarse la simpatía de nadie. Simplemente esperó. Los vendedores se habían dispersado por el salón, incapaces de mirarse entre ellos. Fernando revisaba su teléfono obsesivamente. Sebastián había desaparecido hacia el baño, probablemente a vomitar de los nervios. La esposa de don Aurelio se acercó a Renato. «¿Puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto, señora. Su esposa, Elena, la extraña mucho». Renato sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. «Cada día, señora. Cada mañana me despierto y por un segundo olvido que ya no está. Después recuerdo, y tengo que aprender a perderla de nuevo». La mujer se limpió una lágrima. «Mi madre tuvo Alzheimer. Sé exactamente de lo que habla.
entonces sabe que no es solo perder a alguien, es perderla poco a poco, pedazo a pedazo, mientras ella sigue ahí, pero ya no es ella. Lo sé. La mujer tocó brevemente su brazo. Y lo siento mucho. Mauricio observaba la escena desde su silla. Algo se movía en su pecho, algo incómodo que no quería reconocer. Él también tenía madre. Una madre que le había rogado que la visitara más seguido, que dejara de trabajar tantas horas, que recordara que había cosas más importantes que el dinero. Hacía 3 meses que no la llamaba. La puerta del salón se abrió. Una mujer de unos 60 años entró con paso decidido. Cabello gris cortado elegantemente, traje sastre azul marino, maletín de cuero en mano. «¿Dónde está el documento?». Don Aurelio se adelantó. «Valentina, gracias por venir. Es este de aquí». Le entregó las 3 páginas. Valentina las tomó. Sacó unos lentes de lectura de su maletín y comenzó a revisar. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el susurro de las páginas al pasar. Valentina leyó la primera página completa. Después levantó los ojos hacia Renato. «¿Usted tradujo esto?». «Sí, señora». «¿De memoria o leyendo el original?». «Leyendo el original, pero también podría hacerlo de memoria si lo prefiere». Valentina arqueó una ceja. «¿De memoria?». «Tengo memoria idética, señora. Una vez que leo algo, no lo olvido». Valentina intercambió una mirada con don Aurelio. «¿Quién es este hombre?». «Un chofer», respondió Mauricio desde su silla con amargura. «Extraductor jefe del Consejo de Seguridad de la ONU», corrigió don Aurelio. 40 años de servicio. Valentina se quitó los lentes lentamente. Miró a Renato como si lo estuviera viendo por primera vez. «Renato Medina». Fue el turno de Renato de sorprenderse. «¿Me conoce?». «Conocerlo no, pero su trabajo sí. Estudié sus traducciones de los acuerdos de Oslo en la universidad. Eran material obligatorio». Ahora Mauricio se puso de pie. «¿Material obligatorio? ¿De universidad?». Valentina lo ignoró. Sus ojos seguían fijos en Renato. «Señor Medina, es un honor. Sus traducciones durante la crisis de los Balcanes fueron legendarias. Se dice que evitó 3 malentendidos que podrían haber costado vidas». Renato inclinó la cabeza levemente. «Solo hice mi trabajo, señora». «Su trabajo salvó personas». Valentina volvió a mirar el documento. «Y esta traducción es perfecta, impecable. No hay un solo error». Las palabras de Valentina cayeron como un mazo sobre la sala. «Perfecta, impecable, no hay un solo error». Mauricio se levantó de la silla tan rápido que casi la tumbó. «Tiene que haber algo. Revisa de nuevo. Un término mal usado, una coma fuera de lugar, algo». Valentina lo miró con frialdad profesional. «Señor, llevo 30 años traduciendo documentos legales italianos. Sé reconocer un trabajo perfecto cuando lo veo, y esto es perfecto». «Pero, de hecho», continuó Valentina, pasando las páginas, «hay términos aquí que yo misma habría tenido que consultar, específicamente este, cláusula di salvaguardia doganale. Es jerga muy técnica del sector automotriz italiano, y él lo tradujo correctamente como cláusula de salvaguarda aduanera». Don Aurelio asintió. «Entonces el veredicto es claro, cristalino». Valentina guardó sus lentes en el maletín. «Este hombre no solo tradujo el documento, lo tradujo mejor de lo que yo podría haberlo hecho». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este era el silencio de un veredicto, de una sentencia, de un resultado que no podía ser apelado. Fernando fue el primero en hablar. «Jefe, el Ferrari». Mauricio levantó una mano temblorosa. «Cállate». «Pero usted dijo...». «¡Que te calles!».
Su voz retumbó por el salón. Varios clientes en el área de espera se voltearon. Un niño que miraba un Lamborghini amarillo comenzó a llorar. Don Aurelio dio un paso adelante. Mauricio, hiciste una apuesta, frente a testigos, grabada en video, con términos claros. Fue una broma. No sonaba como broma cuando le dijiste que se arrodillara si fallaba. Mauricio se volteó hacia Renato. Sus ojos buscaban algo, cualquier cosa, una salida. Escucha, viejo. Renato, podemos arreglar esto. Te doy $10,000. 20. Es más dinero del que verás en tu vida. Renato no respondió. Solo sostuvo la mirada de Mauricio con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. «¡30,000!», continuó Mauricio, su voz subiendo de tono. $30,000 en efectivo, hoy mismo. Solo tienes que decir que fue un malentendido. No hubo ningún malentendido, señor. $50,000. El número resonó en el salón. Fernando abrió la boca. Sebastián, que había vuelto del baño, se apoyó en una columna para no caerse. $50,000. Más de lo que Renato ganaría en 4 años como chofer. Es una oferta generosa, dijo don Aurelio, aunque no tan generosa como un Ferrari de 300,000. Mauricio giró hacia él. ¿De qué lado estás, Aurelio? Del lado de la verdad, Mauricio. Algo que parece incomodarte. La esposa de don Aurelio intervino. Querido, tal vez deberíamos irnos. No. Don Aurelio cruzó los brazos. Quiero ver cómo termina esto. Mauricio respiraba agitado. Su traje Armani estaba arrugado, su peinado destruido, su compostura completamente desmoronada. Volvió a mirar a Renato. 60,000. Es mi última oferta. Renato finalmente habló. Señor Ibarra, hace 1 hora usted me llamó viejo inútil. Me arrojó un documento al pecho como si fuera basura. Me dijo que personas como yo no deberían ni mirar cosas valiosas. Dio un paso hacia adelante. Mauricio instintivamente dio uno hacia atrás. Me ofreció su Ferrari sabiendo, completamente convencido, de que yo fallaría. No porque fuera un desafío justo, sino porque quería humillarme. Quería verme fracasar frente a todos para sentirse superior. Otro paso adelante, otro paso atrás de Mauricio. Durante 8 años abrí puertas para usted. 8 años de sí, señor, no, señor, enseguida, señor. 8 años siendo invisible mientras usted pasaba a mi lado sin siquiera reconocer que yo existía. La espalda de Mauricio tocó el capó del Ferrari. No podía retroceder más. Y ahora me ofrece dinero, como si mi dignidad tuviera un precio. Como si pudiera comprar mi silencio igual que compra sus trajes, sus relojes, sus autos. Renato se detuvo a 1 metro de Mauricio. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como bisturí. Mi dignidad no está en venta, señor Ibarra. Nunca lo estuvo. El silencio era tan denso que se podía masticar. Valentina observaba la escena con los brazos cruzados, una expresión de profundo respeto en su rostro. Don Aurelio asintió lentamente, como quien presencia algo histórico. Su esposa lloraba en silencio, sin molestarse en ocultar las lágrimas. Los vendedores permanecían petrificados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Y Mauricio Ibarra, el hombre que nunca había perdido una negociación, que había construido un imperio intimidando a sus rivales, que creía que el dinero podía comprar cualquier cosa, estaba atrapado contra su propio Ferrari, sin palabras, sin excusas, sin salida. «¿Entonces qué?», logró murmurar. «¿Quieres el auto? ¿Es eso?» «Quiero lo que usted prometió, señor. Nada más, nada menos. Es un auto de $300,000. Es una promesa que usted hizo». Mauricio cerró los ojos. Por un momento pareció envejecer 10 años. «No puedo darte ese Ferrari». «¿Por qué no?» Porque no es mío». El silencio cambió de textura.
Ahora era confusión. Fernando se adelantó. ¿Cómo que no es suyo, jefe? Es el auto de exhibición. Es el auto de exhibición que ya tiene dueño. Mauricio abrió los ojos. Lo vendí esta mañana a un cliente de Monterrey. Viene a recogerlo el viernes. Don Aurelio soltó una risa seca. Entonces apostaste a algo que ni siquiera te pertenecía. Pensé que era imposible perder. Pensaste mal. Renato procesó la información en silencio. Un auto que ya estaba vendido, una apuesta hecha con algo ajeno, una humillación construida sobre mentiras. ¿Y el cliente de Monterrey sabe que usted apostó su Ferrari? Mauricio no respondió. No necesitaba hacerlo. Valentina negó con la cabeza. Esto es increíble, absolutamente increíble. Don Aurelio sacó su teléfono. Creo que el cliente de Monterrey debería saber con quién está haciendo negocios, ¿no creen? Mauricio se abalanzó hacia don Aurelio. Espera, no hagas eso. ¿Por qué no? Don Aurelio mantenía el teléfono en alto. El cliente tiene derecho a saber. Porque me arruinarás. Te arruinaste solo, Mauricio. La esposa de don Aurelio intervino. Aurelio, querido, tal vez deberíamos dejar que ellos resuelvan esto entre sí. No, Carmen. He comprado 4 autos en esta concesionaria. He referido a 12 clientes. He sido leal a este hombre durante años. Don Aurelio señaló a Mauricio con el teléfono. Y ahora descubro que apuesta cosas que no le pertenecen y humilla a sus empleados por diversión. Carmen bajó la mirada. Sabía que su esposo tenía razón. Mauricio levantó las manos en gesto de rendición. Aurelio, por favor, podemos arreglar esto. Te doy un descuento en tu próximo auto. 20%, 30%. No quiero descuentos. Quiero que cumplas tu palabra. El auto está vendido. Entonces desvéndelo. El silencio fue brutal. Mauricio se pasó las manos por el rostro. Su mente calculaba frenéticamente. El cliente de Monterrey había pagado un anticipo de $100,000. Cancelar la venta significaría devolver ese dinero más penalidades. Significaría perder la comisión. Significaría destruir una relación comercial de años. Pero no cancelar significaría algo peor. Significaría que el video de Fernando circularía por todas partes. Significaría que don Aurelio contaría la historia a todos sus contactos. Significaría que Valentina, con sus conexiones en el mundo diplomático, hablaría de cómo el gran Mauricio Ibarra había humillado a una leyenda de la traducción internacional. Su reputación, su imperio, todo pendía de un hilo. «Necesito tiempo», murmuró. «¿Tiempo para qué?», preguntó Renato. «Para pensar, para encontrar una solución». «Usted no me dio tiempo a mí, señor. Me dio 30 segundos para traducir un documento que su experto no pudo descifrar en 3 semanas». Mauricio no tuvo respuesta para eso. Fernando se acercó tentativamente. «Jefe, tal vez podríamos ofrecerle otro auto. Tenemos el Portofino azul que nadie ha querido comprar. El Portofino vale 180,000, respondió Mauricio. No 300. Es mejor que nada. Renato negó con la cabeza. No quiero el Portofino. Entonces, ¿qué quieres? La voz de Mauricio se quebró. Dime qué quieres y terminemos con esto. Ya se lo dije, señor. Quiero lo que prometió, el Ferrari rojo, el que apostó frente a todos. No puedo dártelo. Entonces tiene un problema. Valentina dio un paso adelante. Si me permiten una sugerencia. Todos se voltearon hacia ella. Conozco casos similares, apuestas hechas públicamente que no se pueden cumplir literalmente. La solución legal es el valor equivalente. Mauricio entrecerró los ojos. ¿Valor equivalente? $300,000. En efectivo o en transferencia, más una disculpa pública. Disculpa pública, frente a todos los presentes, grabada en video. Por las palabras que usó contra el señor Medina, Fernando casi se atraganta. 300,000 más una disculpa.
Es lo justo, respondió Valentina, considerando el daño emocional, la humillación pública y el hecho de que el señor Ibarra apostó algo que no le pertenecía. Don Aurelio asintió. Me parece razonable. ¿Razonable? Mauricio gritó. Es una fortuna. Es exactamente lo que apostaste, respondió don Aurelio con frialdad. O el auto o su valor. Tú elegiste las reglas, Mauricio. Ahora vive con ellas. Mauricio se dejó caer en una silla. Su cuerpo entero temblaba, de rabia, de frustración, de algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Carmen se acercó a su esposo. Aurelio, ¿no crees que esto está yendo demasiado lejos? No, querida, esto está yendo exactamente hasta donde debe ir. Renato observaba la escena en silencio. No había triunfo en su expresión. No había venganza, solo una calma profunda, antigua, la calma de un hombre que había visto demasiado del mundo para sorprenderse por la mezquindad humana. Pensó en Elena, en cómo ella siempre le decía que la bondad era más poderosa que la crueldad, en cómo insistía en que la dignidad no se perdía por las acciones de otros, solo por las propias. ¿Qué haría Elena en este momento? La respuesta llegó clara como el agua de un manantial. Señor Ibarra. Mauricio levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, húmedos. No quiero su dinero. El silencio fue absoluto. Fernando parpadeó. ¿Qué? Dije que no quiero su dinero, ni el Ferrari ni los 300.000. Don Aurelio frunció el ceño. Señor Medina tiene todo el derecho legal, sé mis derechos, señor. Pero esto nunca fue sobre dinero. Renato caminó hacia Mauricio. Se detuvo frente a él, mirándolo desde arriba mientras el director permanecía hundido en la silla. Usted me preguntó hace rato por qué nunca dije nada sobre mi pasado, por qué dejé que me trataran como a un don nadie durante 8 años. Mauricio no respondió, solo escuchaba. La respuesta es simple, señor, porque mi valor no depende de lo que usted piense de mí. No depende de mi título, ni de mi salario, ni del uniforme que uso. Mi valor viene de aquí. Se tocó el pecho. De saber quién soy, de saber lo que he hecho, de poder mirarme al espejo cada noche y ver a un hombre que nunca pisoteó a otros para sentirse grande. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Mauricio. ¿Puede usted decir lo mismo, señor Ibarra? El silencio fue la única respuesta. Renato se enderezó. No quiero su dinero, pero sí quiero algo. ¿Qué? La voz de Mauricio era apenas un susurro. Quiero que mire a cada empleado de esta concesionaria, del que abre las puertas hasta el que limpia los baños, y recuerde que no sabe nada sobre ellos, nada sobre sus historias, sus luchas, sus sueños. Hizo una pausa. Y quiero que nunca vuelva a tratar a nadie como me trató a mí hoy. El aire mismo parecía contener la respiración. Mauricio Ibarra había humillado a cientos de personas en su vida, proveedores que llegaban tarde, empleados que cometían errores, competidores que se atrevían a desafiarlo. Todos habían sentido el filo de su lengua, la crueldad calculada de sus palabras, y ninguno jamás lo había perdonado. Pero este viejo, este chofer de uniforme gris y manos arrugadas, este hombre que había traducido para presidentes y ahora abría puertas por el salario mínimo, este hombre lo estaba perdonando. Y eso dolía más que cualquier demanda, más que cualquier pérdida económica, más que cualquier humillación pública. Porque el perdón de Renato era un espejo, y en ese espejo Mauricio veía exactamente quién era. Su voz se quebró. Yo no sé qué decir. No tiene que decir nada, señor, solo tiene que cambiar. Mauricio se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Don Aurelio y su esposa intercambiaron miradas. Fernando y los otros vendedores permanecían congelados.
sin saber cómo reaccionar ante algo que nunca habían visto. Su jefe, llorando. Valentina rompió el silencio. Señor Medina, lo que acaba de hacer es extraordinario. Pero, ¿está seguro? Legalmente tiene derecho a mucho más. Estoy seguro, señora. El dinero va y viene. La paz interior no tiene precio. Carmen, la esposa de don Aurelio, se acercó a Renato. Es usted un hombre extraordinario. Elena debe haber sido muy afortunada. Yo fui el afortunado, señora. 42 años con la mujer más buena que he conocido. Cada día fue un regalo. ¿Tiene hijos? La pregunta atravesó algo en Renato. Su expresión cambió apenas perceptiblemente. Tuvimos una hija, Luciana. Tuvimos, murió hace 20 años, leucemia. Tenía 17. Carmen se llevó la mano al corazón. Dios mío, lo siento tanto. Fue lo más difícil que Elena y yo enfrentamos juntos, pero también fue lo que nos unió más. El dolor compartido puede destruir o fortalecer. Nosotros elegimos que nos fortaleciera. El salón entero escuchaba en silencio reverencial. Este hombre había perdido a su hija, había perdido a su esposa, había perdido su carrera, su dinero, su estatus, y aún así se mantenía de pie con una dignidad que ninguno de los presentes podía igualar. Mauricio finalmente levantó el rostro. Sus ojos estaban hinchados, rojos, pero algo había cambiado en ellos. Renato. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Sí, señor. Lo siento. 2 palabras, simples, directas, sin adornos ni excusas. Renato asintió. Lo sé, señor. No, no lo sabes. Mauricio se puso de pie con esfuerzo. No sabes lo que significa para mí decir esto. Nunca me he disculpado con nadie. Nunca. Mi padre me enseñó que pedir perdón era de débiles. Su padre estaba equivocado, señor. Lo sé, lo supe siempre, pero es más fácil ser cruel que ser vulnerable. Caminó hacia Renato. Se detuvo frente a él. Por un momento, los 2 hombres se miraron. El empresario millonario y el chofer, el humillador y el humillado, el que tenía todo y el que había perdido todo. Mauricio extendió la mano. ¿Me perdonas? Renato miró la mano extendida, después miró los ojos de Mauricio. Buscaba algo, autenticidad tal vez, o arrepentimiento genuino. Lo encontró. Tomó la mano de Mauricio, la apretó con firmeza. Lo perdono, señor. Fernando soltó el aire que había estado conteniendo. Sebastián se secó los ojos discretamente. Don Aurelio abrazó a su esposa. Valentina sonrió por primera vez desde que había llegado. Pero entonces la puerta del salón se abrió de golpe. Un hombre entró a zancadas. Traje gris oscuro, corbata roja, maletín ejecutivo. Su expresión era de furia controlada. ¿Dónde está Ibarra? Mauricio se volteó, aún sosteniendo la mano de Renato. Licenciado Quiroga, ¿qué hace aquí? Recibí una llamada muy interesante hace 20 minutos. El hombre miró alrededor del salón, evaluando a cada persona. Algo sobre una apuesta con un Ferrari que ya estaba vendido. Don Aurelio levantó la mano. Fui yo quien llamó. ¿Y ustedes? Aurelio Mendoza, cliente frecuente y testigo de todo lo que pasó aquí. El licenciado Quiroga sacó una tablet de su maletín. Entonces sabrá que mi cliente, el señor Villanueva de Monterrey, pagó un anticipo de $100,000 por ese Ferrari hace exactamente 6 días, señaló el auto rojo brillante. Ese Ferrari. Mauricio palideció de nuevo. Licenciado, esto fue un malentendido. No me interesan los malentendidos, señor Ibarra. Me interesan los contratos. Quiroga deslizó el dedo por la tablet. Y según este contrato, el auto pertenece legalmente al señor Villanueva desde el momento en que se pagó el anticipo. Fernando intervino nerviosamente. Pero el jefe no iba a darle el auto de verdad.
Era solo una broma. Una broma que quedó grabada en video, según tengo entendido. Todos se voltearon hacia Fernando y Sebastián. Ambos todavía tenían sus teléfonos en las manos. Quiroga extendió la mano. Voy a necesitar esos videos. Espere un momento. Don Aurelio dio un paso adelante. Antes de que esto escale, creo que hay información que usted desconoce. ¿Qué información? El señor Medina, el chofer al que el señor Ibarra intentó humillar, acaba de rechazar cualquier compensación. No quiere el Ferrari ni el dinero. Quiroga miró a Renato con interés renovado. ¿Es eso cierto? Es cierto, licenciado. ¿Por qué? Renato se encogió de hombros. Porque el perdón vale más que la venganza. Quiroga guardó silencio por 5 segundos. 10. 15. Finalmente, cerró la tablet. Señor Medina, ¿sabe quién es el señor Villanueva? No tengo idea, licenciado. Es uno de los empresarios más importantes del norte del país, y también es mi tío. El silencio cambió de textura. Cuando lo llamé para informarle sobre esta situación, me pidió que viniera personalmente. Quería saber qué clase de hombre rechaza un Ferrari por principios. Quiroga sacó su teléfono. Está esperando mi llamada. ¿Le importaría hablar con él? Renato miró el teléfono que Quiroga le extendía como si fuera un objeto de otro planeta. ¿Hablar con él? ¿Por qué querría hablar conmigo? Porque mi tío colecciona 2 cosas, señor Medina: autos de lujo y personas extraordinarias. Y usted acaba de demostrar que es la segunda. Don Aurelio intervino. Renato, creo que debería tomar la llamada. No entiendo qué podría querer un empresario de Monterrey con un chofer de 67 años. Quiroga sonrió por primera vez. Eso es exactamente lo que mi tío quiere descubrir. Renato tomó el teléfono. La pantalla mostraba un nombre: Héctor Villanueva. Debajo, una foto de un hombre de unos 70 años, cabello blanco, ojos penetrantes. Presionó el botón verde. Bueno, ¿es usted Renato Medina? La voz era grave, autoritaria, pero con un matiz de curiosidad genuina. Sí, señor. Mi sobrino me contó lo que pasó. Me dijo que un chofer tradujo un documento que expertos no pudieron descifrar. Ganó una apuesta por un Ferrari de $300,000 y luego rechazó todo. ¿Es cierto? Es cierto, señor. ¿Por qué? La pregunta era directa, sin rodeos. Renato reconoció ese estilo. Había tratado con hombres así durante 40 años. Hombres que no tenían tiempo para sutilezas. Porque el dinero no era el punto, señor Villanueva. ¿Y cuál era el punto? La dignidad. Silencio en la línea. 3 segundos. 5. Mi sobrino también me dijo que usted trabajó 40 años en la ONU. ¿Traducción simultánea? Sí, señor. ¿Cuántos idiomas? 8 con fluidez. 3 más a nivel conversacional. Otro silencio. Señor Medina, voy a hacerle una pregunta directa y espero una respuesta directa. ¿Está feliz abriendo puertas en esa concesionaria? Renato miró a su alrededor. El salón de exhibición brillante, los autos de lujo, los vendedores que lo habían despreciado durante 8 años. Mauricio Ibarra, que aún tenía los ojos rojos de llorar. No, señor, no soy feliz, pero es el trabajo que encontré. ¿Y si le ofreciera otro? El corazón de Renato se detuvo por un instante. ¿Perdón? Tengo operaciones en 6 países. México, Estados Unidos, España, Italia, Brasil y Alemania. Cada semana recibo documentos en idiomas que mis abogados no entienden. Cada mes pierdo oportunidades porque las traducciones llegan tarde o mal hechas. Villanueva hizo una pausa. Necesito a alguien que hable los idiomas, que entienda la cultura y que tenga la experiencia para saber cuándo una palabra puede cambiar el significado de un contrato entero. Renato no podía creer lo que estaba escuchando. Señor Villanueva, tengo 67 años y yo tengo 72. ¿Cuál es su punto? Que la mayoría de las empresas no contratan a personas de mi edad.
Yo no soy la mayoría de las empresas, señor Medina. Yo contrato talento. Y el talento no tiene fecha de vencimiento. Don Aurelio observaba la conversación con una sonrisa creciente. Carmen se aferraba a su brazo, emocionada. Valentina asentía con aprobación profesional, y Mauricio Ibarra permanecía inmóvil, procesando lo que estaba presenciando. El hombre que había humillado estaba siendo rescatado por el cliente cuyo Ferrari había apostado. La ironía era tan perfecta que dolía. ¿Qué tipo de trabajo sería exactamente?, preguntó Renato. Director de traducción e interpretación para el Grupo Villanueva. Oficina en la Ciudad de México, pero con viajes frecuentes a las filiales internacionales. ¿Director? Con un equipo a su cargo. Usted elegiría a los traductores, establecería los estándares, supervisaría los proyectos importantes. Renato sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que apoyarse en el capó del Ferrari rojo. Señor Villanueva, esto es... no sé qué decir. Diga que sí o diga que no. Pero antes de decidir, déjeme contarle algo. La voz de Villanueva cambió. Se volvió más personal, más cercana. Mi padre era zapatero. Trabajó 50 años arreglando zapatos de gente rica que nunca lo miraba a los ojos. Murió con las manos deformadas de tanto martillar suelas, sin un peso en el banco, sin reconocimiento de nadie. Hizo una pausa. Yo construí mi imperio para que ningún hombre como mi padre volviera a ser invisible. Contrato a personas que el mundo descarta. Jubilados, madres solteras, expresidiarios rehabilitados, cualquiera que tenga talento pero que la sociedad haya decidido ignorar. Renato sintió un nudo en la garganta. Y hoy, señor Medina, usted me demostró exactamente el tipo de persona que busco. Alguien con habilidades extraordinarias, dignidad inquebrantable y la sabiduría para saber que la venganza es un plato que no vale la pena servir. ¿Cuándo necesitaría su respuesta, señor? La necesito ahora. Renato cerró los ojos. Pensó en Elena, en cómo ella siempre le decía que el universo recompensa la bondad, aunque a veces tarde décadas en hacerlo. Confía, Renato, le susurraba en las noches difíciles. Las cosas buenas llegan a quienes las merecen. Él había dejado de creer en eso cuando ella murió. Había aceptado que su vida terminaría abriendo puertas para gente que no lo veía. Pero ahora, en este momento surrealista, en este salón de autos de lujo donde había sido humillado apenas 2 horas antes, ahora una puerta se estaba abriendo para él. Sí, dijo Renato. Mi respuesta es sí. Excelente. La voz de Villanueva sonaba complacida. Páseme a mi sobrino. Él coordinará los detalles. Renato devolvió el teléfono a Quiroga con manos temblorosas. El abogado escuchó instrucciones durante 2 minutos, asintiendo, tomando notas en su tablet. Cuando colgó, miró a Renato con respeto renovado. Bienvenido al Grupo Villanueva, señor Medina. Mi tío quiere que empiece el lunes. Fernando dejó caer su teléfono por 3ª vez en el día. El lunes, tan pronto. Mi tío no pierde el tiempo cuando encuentra lo que busca. Quiroga guardó la tablet y miró a Mauricio. En cuanto al Ferrari, señor Ibarra, mi tío dice que puede quedárselo. Mauricio parpadeó. ¿Quedármelo? Como recordatorio. Cada vez que lo vea, recordará este día. Recordará lo que casi pierde por su arrogancia. Y recordará al hombre que tuvo la grandeza de perdonarlo. Quiroga caminó hacia la puerta. Y una cosa más. Mi tío ya no hará negocios con esta concesionaria. Comprará sus Ferraris en otro lado. La puerta se cerró detrás de él con un sonido definitivo. El silencio que siguió a la partida de Quiroga fue el más largo de todo el día.
Mauricio permanecía de pie junto al Ferrari rojo, el mismo auto que había apostado con tanta arrogancia, el mismo que ahora sería un recordatorio permanente de su humillación. Fernando fue el primero en hablar. «Jefe, yo no sé qué decir». «Entonces no digas nada». Mauricio caminó hacia su oficina con pasos lentos, pesados, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. En la puerta se detuvo. Sin voltearse, habló. «Renato». «Sí, señor. Tu liquidación estará lista mañana. Completa, con todos los bonos que nunca te pagamos». Y desapareció dentro de su oficina. La puerta se cerró con un clic suave. Don Aurelio se acercó a Renato. «Bueno, señor Medina, creo que este ha sido el día más extraordinario que he presenciado en mis 70 años de vida». «Para mí también, señor Mendoza». «Aurelio, llámame Aurelio». Le estrechó la mano con ambas manos. «Y si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, aquí tiene mi tarjeta». Carmen abrazó a Renato sin pedir permiso. Un abrazo maternal, cálido, lleno de la emoción que había contenido durante horas. «Elena estaría muy orgullosa de usted», susurró. Renato sintió que los ojos le ardían. «Gracias, señora». Valentina fue la siguiente en despedirse. «Señor Medina, ha sido un honor conocerlo. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo en circunstancias más profesionales». «Estoy seguro de que así será, señora Marchetti. Por cierto», añadió Valentina, sacando una tarjeta de su maletín, «si el Grupo Villanueva necesita una traductora certificada para documentos italianos, estaré encantada de colaborar con usted». Renato tomó la tarjeta con una sonrisa. «Será la primera persona a quien llame». Don Aurelio y Carmen se marcharon poco después. Valentina los siguió. El salón de exhibición quedó extrañamente vacío, solo Renato y los vendedores que habían presenciado todo desde el principio. Fernando se acercó primero. Su expresión era una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Señor Medina, las cosas que dije, las apuestas sobre cuánto tiempo...» «Lo sé, joven. Escuché más de lo que ustedes creen durante estos 8 años». Fernando bajó la mirada. «Lo siento». «¿Lo sientes de verdad o lo sientes porque te descubrieron?» La pregunta fue directa, sin malicia, pero cortante como bisturí. Fernando tardó en responder. «De verdad», levantó los ojos. «Mi abuelo también era como usted. Trabajó toda su vida en una fábrica. Los jefes lo trataban como basura y yo me convertí exactamente en el tipo de persona que él odiaba». Renato asintió lentamente. «El primer paso para cambiar es reconocer quién eres. El segundo es decidir quién quieres ser». Sebastián se acercó también. Detrás de él, los otros 4 vendedores formaron un semicírculo incómodo. «¿Nos perdona?», preguntó Sebastián. «¿A todos nosotros?». Renato los miró uno por uno. Rostros que había visto cada día durante 8 años, rostros que se habían reído de él, que lo habían ignorado, que habían hecho apuestas sobre su muerte. «Los perdono», dijo finalmente. «Pero el perdón no borra las consecuencias, solo libera el peso de cargar el rencor». «¿Qué quiere decir?», preguntó uno de los vendedores. «Que pueden seguir adelante sin culpa, pero deben seguir adelante siendo mejores. El perdón que les doy hoy no tiene valor si mañana tratan a otra persona como me trataron a mí». Los 6 asintieron en silencio. Uno por uno fueron dispersándose hacia sus puestos, llevando consigo el peso de una lección que no olvidarían. Renato quedó solo en medio del salón de exhibición. Los Ferraris y Lamborghinis brillaban a su alrededor como joyas inalcanzables. El aire acondicionado zumbaba suavemente. El aroma a cuero nuevo y dinero viejo flotaba en el ambiente. Caminó hacia la puerta principal, la misma puerta que había abierto miles de veces para clientes que nunca lo miraron. La misma donde había pasado horas de pie, invisible, olvidado. Tomó la manija.
La sintió fría contra su palma, y entonces, por primera vez en 8 años, abrió la puerta para sí mismo. El sol de la tarde lo golpeó como un abrazo. El ruido de la ciudad, los autos pasando, la gente caminando, todo parecía diferente, más vivo, más real. Sacó su teléfono del bolsillo, un modelo viejo, con la pantalla rayada y la batería que apenas duraba medio día. Marcó un número que conocía de memoria, 3 tonos. ¿Hola? Arturo, soy yo, Renato. ¡Renato! Hermano, hace meses que no llamas. ¿Todo bien? Arturo era su único amigo verdadero. Se habían conocido en la ONU hace 40 años, cuando ambos eran traductores jóvenes con sueños enormes. Arturo se había jubilado en Madrid, con pensión completa y una casa frente al mar. Todo bien, hermano. Mejor que bien, de hecho. ¿Qué pasó? Es una historia larga, pero necesito contártela. Tengo todo el tiempo del mundo. Renato comenzó a caminar por la acera mientras hablaba. Le contó todo. La humillación, el documento, la traducción, la apuesta, el perdón, la oferta de trabajo. Arturo escuchaba en silencio, interrumpiendo solo para exclamar ocasionalmente. Cuando Renato terminó, hubo una pausa larga. «Hermano», dijo Arturo finalmente, «Elena tenía razón». ¿Sobre qué? Sobre que el universo recompensa la bondad, solo que a veces tarda tanto que perdemos la fe. Renato se detuvo frente a una banca en un pequeño parque. Se sentó. El sol tibio le calentaba el rostro. Casi la perdí, Arturo. Casi perdí la fe por completo. Pero no la perdiste. Eso es lo que importa. Sí, y si hubiera aceptado el dinero, y si hubiera tomado venganza, entonces no habrías recibido esa llamada de Villanueva. El universo premia la bondad, pero también la prueba primero. Renato sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa completa, sin sombras. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Voy a ir al cementerio. Voy a sentarme junto a Elena. Y voy a contarle todo. Ella ya lo sabe, hermano. Estoy seguro de que lo vio todo desde donde esté. Tal vez. Pero quiero contárselo de todas formas. Entonces ve, y después llámame. Quiero saber cómo te va el lunes en tu nuevo trabajo. Lo haré. Renato colgó. Guardó el teléfono. Se quedó sentado en la banca, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y rosa, director de traducción e interpretación para el Grupo Villanueva. A los 67 años. Elena habría llorado de alegría. El cementerio estaba casi vacío a esa hora de la tarde. Renato caminó por los senderos de piedra que conocía de memoria. Cada semana, sin falta, había hecho ese recorrido durante los últimos 4 años. Lluvia o sol, enfermo o sano, siempre venía. La tumba de Elena estaba en una colina pequeña, bajo un árbol de jacaranda que ella habría amado. Flores moradas caían sobre la lápida de mármol blanco. Elena Sofía Medina, de Renato, 1956-2021. El amor verdadero nunca muere. Renato se sentó en el pasto, junto a la lápida. Sacó un pañuelo del bolsillo y limpió las hojas caídas con cuidado, como si estuviera arreglando el cabello de su esposa. «Hola, mi amor. Tengo mucho que contarte hoy». El viento sopló suavemente. Las ramas del jacaranda susurraron. «¿Recuerdas lo que siempre me decías? Que la bondad encuentra su camino de regreso, que el universo no olvida a los que hacen el bien». Hizo una pausa. Se le quebró la voz. «Hoy lo comprobé, Elena. Hoy vi que tenías razón». Le contó todo, cada detalle, desde el documento arrojado a su pecho hasta la llamada de Villanueva. Habló durante casi 1 hora, sin prisa, como si ella pudiera escucharlo. Y en cierto modo, sentía que podía. «Me ofrecieron un trabajo, mi amor, director de traducción, como en los viejos tiempos, pero mejor. Voy a tener un equipo, voy a viajar, voy a usar todo lo que aprendí en 40 años».
Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Y lo mejor es cómo llegó, no por venganza, no por dinero. Llegó porque elegí perdonar, porque elegí ser el hombre que tú siempre viste en mí, aunque yo mismo lo había olvidado. El sol se hundía en el horizonte, las sombras se alargaban sobre las tumbas. Te extraño cada día, Elena. Cada mañana me despierto y busco tu calor en la cama. Cada noche me acuesto esperando escuchar tu respiración. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero hoy, por primera vez en 4 años, siento que puedo seguir adelante. No olvidarte, nunca olvidarte, pero sí honrarte, viviendo, siendo útil, siendo el hombre que me enseñaste a ser. Se inclinó y besó la lápida fría. Te amo, mi vida, siempre. Se levantó con esfuerzo. Las rodillas protestaron, pero el corazón se sentía más ligero que en años. Caminó hacia la salida del cementerio. En la puerta, una mujer joven entraba con un ramo de flores. Tendría unos 30 años, cabello oscuro, ojos tristes. Sus miradas se cruzaron. «Buenas tardes», dijo Renato. «Buenas tardes, señor». Algo en ella le recordó a Luciana, su hija, la que había perdido hace 20 años, cuando aún creía que la vida era justa y predecible. «¿Viene a visitar a alguien?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «A mi madre. Murió hace 6 meses. Lo siento mucho». «Gracias». La mujer miró las flores que cargaba. «Es difícil. Todavía no me acostumbro». «Nunca te acostumbras. Solo aprendes a cargar el peso de manera diferente». La mujer lo miró con curiosidad. «Habla como alguien que sabe. Perdí a mi esposa hace 4 años, a mi hija hace 20. Dios mío, ¿cómo sigue adelante?». Renato pensó en la pregunta, la misma que se había hecho tantas veces en las noches más oscuras. Un día a la vez, y recordando que ellas querrían que yo viviera, no solo que sobreviviera. La mujer asintió lentamente. Sus ojos se humedecieron. Mi madre siempre decía eso, que la vida es para vivirla, no para desperdiciarla en tristeza. Su madre era sabia. Lo era. La mujer extendió la mano. «Soy Patricia». «Renato». «Un placer». Se estrecharon las manos, un momento breve de conexión entre dos extraños unidos por el dolor compartido. «Gracias, señor Renato. No sé por qué, pero esta conversación me ayudó». «A mí también, Patricia, más de lo que imagina». Renato salió del cementerio y caminó hacia la parada del autobús. El cielo estaba completamente naranja ahora, con vetas de púrpura y rosa. Mientras esperaba, sacó el teléfono y buscó en internet. Grupo Villanueva. Los resultados lo dejaron sin aliento. Héctor Villanueva no era simplemente un empresario exitoso, era una leyenda. Había construido un imperio que abarcaba construcción, tecnología, agricultura y comercio internacional. Tenía más de 15.000 empleados en 6 países. Su fortuna se estimaba en varios miles de millones de dólares. Y ese hombre le había ofrecido trabajo a un chofer de 67 años. Renato siguió leyendo. Encontró artículos sobre la filosofía empresarial de Villanueva, sobre cómo contrataba a personas que otros descartaban, sobre los programas de segunda oportunidad que había implementado en todas sus empresas. «El talento no tiene edad», decía una cita en un artículo de revista. «La experiencia no tiene precio, y la dignidad no está en venta». Renato sintió un escalofrío. Esas últimas palabras eran casi exactamente las que él le había dicho a Mauricio. El autobús llegó. Renato subió, pagó su pasaje y se sentó junto a la ventana. Las calles de la ciudad pasaban como un río de luces y sombras. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Señor Medina, soy la asistente del señor Villanueva. Le envío la dirección de las oficinas centrales para el lunes.
Reunión a las 9:00 AM con el equipo directivo. Código de vestimenta, formal. Si necesita adelanto para vestuario apropiado, podemos coordinarlo. Saludos, Mariana Torres. Renato leyó el mensaje 3 veces. Adelanto para vestuario. Le estaban ofreciendo dinero para comprar ropa adecuada. Pensó en su único traje, el que había usado en el funeral de Elena. Estaba guardado en el fondo del armario, probablemente apolillado y pasado de moda. Escribió una respuesta. Gracias, señora Torres. Agradecería el adelanto si no es molestia. La respuesta llegó en 30 segundos. Transferencia enviada. Bienvenido al equipo. Renato abrió su aplicación bancaria. Sus ojos se abrieron como platos. 50,000 pesos. Para ropa. El autobús se detuvo en su parada. Renato bajó como en un sueño. Caminó las 3 cuadras hasta su edificio. Subió los 4 pisos por las escaleras porque el elevador seguía descompuesto desde hacía meses. Entró a su departamento de 40 metros cuadrados. La foto de Elena lo recibió desde la mesita de noche. «No vas a creer lo que pasó hoy, mi amor», susurró. Y por primera vez en 4 años, Renato Medina se fue a dormir con una sonrisa. El sábado amaneció diferente. Renato se despertó antes de que sonara la alarma. Por primera vez en años, no sintió el peso aplastante de la rutina. No pensó en puertas que abrir, en clientes que ignorarían su existencia, en horas interminables de invisibilidad. Pensó en trajes. Se levantó, se duchó, se afeitó con cuidado. En el espejo estudió su rostro. Las arrugas profundas, el cabello completamente blanco, los ojos cansados pero todavía vivos. 67 años. La mayoría de la gente a su edad pensaba en retirarse, en descansar, en esperar el final con resignación. Él estaba empezando de nuevo. Tomó el autobús hacia el centro comercial más grande de la ciudad. Nunca había entrado a las tiendas de ese lugar. Siempre le habían parecido territorios ajenos, espacios reservados para gente que podía gastar en una camisa lo que él ganaba en una semana. Hoy era diferente. Entró a una tienda de ropa formal. Un vendedor joven lo miró de arriba a abajo, evaluando su ropa gastada, sus zapatos viejos, su aspecto de jubilado perdido. «¿Puedo ayudarlo, señor?» El tono era cortés, pero distante. Renato reconoció esa voz. Era la misma que usaban en la concesionaria cuando entraba alguien que claramente no podía comprar un Ferrari. «Necesito 2 trajes completos, camisas, corbatas, zapatos, todo». El vendedor arqueó una ceja. «¿Todo? Señor, nuestros trajes comienzan en...» «Sé cuánto cuestan». Renato sacó su teléfono, mostró el saldo de su cuenta. «¿Es suficiente?» Los ojos del vendedor se abrieron. 50,000 pesos. Su actitud cambió instantáneamente. «Por supuesto, señor. Permítame mostrarle nuestra colección premium». Durante las siguientes 2 horas, Renato fue tratado como un rey. Le tomaron medidas, le mostraron telas, le explicaron cortes y estilos. Eligió 2 trajes, uno azul marino, otro gris oscuro. 5 camisas de diferentes colores, 4 corbatas de seda, 2 pares de zapatos de cuero italiano. Cuando se miró en el espejo del probador, no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. No era un chofer, no era un viejo olvidado. Era el hombre que había sido durante 40 años. El profesional, el experto, el que entraba a salas donde se decidía el destino de naciones. «¿Le gusta cómo le queda, señor?», preguntó el vendedor. «Me queda perfecto». Pagó todo. Le sobraron 8,000 pesos, que usó para comprar un maletín de cuero y una pluma fuente de buena calidad. Herramientas de trabajo, símbolos de profesionalismo. Volvió a su departamento cargado de bolsas. Colgó los trajes en el armario, junto al viejo traje del funeral de Elena. Por un momento los 3 colgaban juntos. El pasado, el duelo y el futuro.
¿Qué opinas, mi amor?, le preguntó a la foto de Elena. ¿Me veo presentable? Ella sonreía en la fotografía, esa sonrisa que había iluminado su vida durante 4 décadas. Tomaré eso como un sí. El domingo lo pasó preparándose mentalmente. Repasó su currículum, aunque sabía que Villanueva no lo había contratado por un papel. Practicó frases en los 8 idiomas que dominaba, asegurándose de que ninguno estuviera oxidado. Llamó a Arturo 2 veces. Su amigo lo animó, lo aconsejó, le recordó que merecía esta oportunidad. 40 años de experiencia no desaparecen, hermano. Están ahí, esperando que los uses. Y si me equivoco, si decepciono a Villanueva, no te vas a equivocar. Y si cometes un error, lo corriges y sigues adelante. Así ha sido siempre. El domingo por la noche, Renato apenas pudo dormir. Se levantó a las 4 de la mañana. Hizo café. Se sentó junto a la ventana a ver amanecer. La ciudad despertaba lentamente. Luces que se encendían en los edificios. Autos que comenzaban a circular. Gente que salía a correr o a pasear perros. Todos con sus vidas, sus problemas, sus sueños. Y él, a los 67 años, a punto de empezar un capítulo que nunca imaginó. A las 6 se duchó. A las 7 se vistió con el traje azul marino, camisa blanca, corbata de seda gris. Se peinó el cabello blanco hacia atrás. Se miró en el espejo. «Hoy empieza todo de nuevo», le dijo a su reflejo. A las 7:30 salió del departamento. Decidió no tomar el autobús. Caminó hasta la avenida principal y pidió un taxi. «¿A dónde, jefe?», preguntó el conductor. «Torre Corporativa Villanueva, en el distrito financiero». El taxista silbó. «Lugar elegante. ¿Trabaja ahí?». «A partir de hoy sí». «Felicidades, jefe. Se ve que le va bien». Renato sonrió. «Gracias. Me está yendo mejor de lo que esperaba». El taxi atravesó la ciudad. El tráfico matutino era denso pero fluido. Renato miraba por la ventana, viendo pasar las calles que conocía tan bien. Pensó en todos los años que había pasado en esta ciudad después de dejar Ginebra. Los años de lucha, de humillación, de invisibilidad. Los años abriendo puertas para gente que nunca supo su nombre. Todo eso había terminado. El taxi se detuvo frente a un edificio de cristal y acero, 40 pisos de modernidad arquitectónica. En la entrada, letras doradas. Grupo Villanueva. Renato pagó el taxi. Se quedó de pie en la acera, mirando hacia arriba. «Allá vamos, Elena», susurró. Cruzó las puertas automáticas. El lobby era enorme, con pisos de mármol y una fuente en el centro. Guardias de seguridad uniformados, recepcionistas elegantes tras un mostrador curvo. Se acercó al mostrador. «Buenos días. Soy Renato Medina. Tengo una reunión a las 9. La recepcionista tecleó en su computadora. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Señor Medina, bienvenido. El señor Villanueva lo está esperando. Piso 40, oficina principal». «¿El señor Villanueva en persona?». «Sí, señor. Dejó instrucciones de que lo llevaran directamente con él». Un guardia se acercó. «Por aquí, señor Medina. Lo acompaño». Renato siguió al guardia hasta un elevador privado. Las puertas se cerraron. El ascenso fue suave, silencioso. Piso 10, 20, 30. El corazón de Renato latía con fuerza, pero sus manos no temblaban. Había estado en situaciones más tensas. Había traducido en momentos donde la guerra y la paz pendían de sus palabras. Esto era solo una reunión de trabajo. Piso 40. Las puertas se abrieron, y ahí, esperándolo con una sonrisa, estaba Héctor Villanueva en persona. Héctor Villanueva no era lo que Renato había imaginado. En las fotos de internet parecía imponente, intimidante, el típico magnate de negocios con expresión severa. Pero el hombre que lo esperaba frente al elevador era diferente.
Tenía los ojos amables, arrugas que delataban décadas de sonrisas genuinas, un apretón de manos firme, pero cálido. Renato Medina, por fin nos conocemos en persona. Señor Villanueva, es un honor. El honor es mío. Villanueva lo tomó del brazo con familiaridad. Venga, caminemos. Quiero mostrarle algo antes de la reunión. Lo guió por un pasillo amplio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. 40 pisos abajo, el mundo parecía pequeño, manejable. ¿Sabe por qué construí este edificio tan alto?, preguntó Villanueva. ¿Para impresionar a los clientes? Villanueva rió. No, para recordarme de dónde vengo. Señaló hacia abajo, hacia un barrio humilde que se veía a lo lejos. ¿Ve esas casas pequeñas cerca del río? Ahí crecí, en una de esas casas de lámina y cartón. Renato observó el barrio. Desde esa altura parecía un mundo completamente diferente. Cada mañana cuando llego a esta oficina miro hacia allá. Me recuerda que el éxito no me hace mejor que nadie, solo me da más responsabilidad. Se detuvieron frente a una puerta de madera oscura. Villanueva la abrió. Esta será su oficina. Renato entró. El espacio era amplio, elegante, con un escritorio de caoba y estantes vacíos esperando ser llenados. Un ventanal ocupaba toda una pared, con la misma vista panorámica. «Es demasiado», murmuró Renato. «Es exactamente lo que merece». Villanueva se sentó en una de las sillas frente al escritorio. ¿Sabe cuántas personas tradujeron para el Consejo de Seguridad de la ONU? No lo sé exactamente. Menos de 200 en toda la historia. Y de esas 200, solo una docena llegó a ser jefe del departamento. Usted es uno de ellos. Renato no supo qué responder. Mi sobrino me contó todo lo que pasó en la concesionaria, continuó Villanueva. La humillación, la apuesta, la traducción perfecta. Pero lo que más me impresionó fue el final. El perdón. El perdón. Villanueva se inclinó hacia adelante. ¿Sabe cuántas personas en su situación habrían tomado el dinero? ¿Habrían exigido venganza? ¿Habrían destruido a ese hombre públicamente? Probablemente la mayoría. Todas. Absolutamente todas. Pero usted no. Usted eligió la dignidad sobre la venganza, la paz sobre la ira. Eso, señor Medina, es más valioso que cualquier diploma o experiencia. Renato sintió un nudo en la garganta. Mi esposa me enseñó eso. Ella siempre decía que la venganza es un veneno que uno bebe esperando que el otro muera. Era una mujer sabia. La más sabia que he conocido. Villanueva asintió lentamente. Yo perdí a mi esposa hace 15 años. Cáncer. Sé lo que es despertar cada mañana y buscar a alguien que ya no está. Los dos hombres se miraron. Dos viudos, dos sobrevivientes, dos personas que habían conocido el amor verdadero y lo habían perdido. Por eso lo contraté, dijo Villanueva. No solo por sus idiomas o su experiencia. Lo contraté porque reconozco el dolor que fortalece en lugar de destruir. Lo contraté porque usted es el tipo de persona que quiero en mi empresa. No sé cómo agradecerle, señor Villanueva. Haga su trabajo. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Se levantó y caminó hacia la puerta. La reunión con el equipo directivo es en 10 minutos, pero antes quiero presentarle a alguien. Salieron de la oficina y caminaron hacia una sala de conferencias. Adentro, una mujer de unos 50 años organizaba documentos sobre una mesa larga. Renato, le presento a Mariana Torres, mi asistente ejecutiva desde hace 20 años. Ella será su enlace con todas las operaciones internacionales. Mariana extendió la mano. Señor Medina, es un placer. Leí su expediente anoche. Sus traducciones de los acuerdos de Oslo son material de estudio en universidades. Eso me han dicho, aunque me parece exagerado. No lo es. Mariana sonrió.
Mi hija estudia traducción en la universidad. Cuando le conté que iba a trabajar con usted, casi se desmaya. Renato no pudo evitar reír. Espero no decepcionarla. Imposible. La puerta de la sala se abrió. Comenzaron a entrar personas, hombres y mujeres de diferentes edades, todos con expresiones profesionales pero curiosas. El equipo directivo del Grupo Villanueva. Villanueva levantó la mano pidiendo silencio. Señoras y señores, les presento a Renato Medina, nuestro nuevo director de traducción e interpretación. Hubo aplausos. Renato sintió el calor subir a sus mejillas. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, no después de 8 años de invisibilidad. El señor Medina tiene 40 años de experiencia en la ONU. Habla 8 idiomas con fluidez. Y hace 3 días tradujo en minutos un documento que expertos no pudieron descifrar en semanas. Más aplausos, más miradas de respeto. Pero eso no es lo más importante, continuó Villanueva. Lo más importante es que es un hombre de integridad absoluta. Y eso en este mundo es más raro que cualquier habilidad técnica. Renato tomó la palabra. Gracias, señor Villanueva, y gracias a todos ustedes por esta bienvenida. Hizo una pausa. Hace una semana yo abría puertas en una concesionaria de autos. Nadie sabía mi nombre, nadie conocía mi historia. Era invisible. La sala estaba en silencio absoluto. Hoy estoy aquí, frente a ustedes, porque alguien se tomó el tiempo de ver más allá del uniforme, de escuchar más allá de los prejuicios, de valorar la experiencia sobre la apariencia. Miró a Villanueva. Prometo honrar esa confianza cada día, con cada traducción, cada documento, cada palabra, porque las palabras importan, y quien controla las palabras, controla el entendimiento entre los pueblos. El aplauso que siguió fue diferente. No era cortesía, era respeto genuino. Y Renato Medina, el chofer invisible de 67 años, supo que había llegado exactamente donde debía estar. 6 meses después, Renato Medina estaba sentado en la terraza de un hotel en Roma, revisando documentos mientras el sol del atardecer teñía el cielo de dorado. Su teléfono sonó. Era Mariana. Señor Medina, el contrato con los inversionistas alemanes está listo. Solo falta su revisión final. Lo tendré en su escritorio mañana a primera hora. Perfecto. Y el señor Villanueva pregunta si puede cenar con él esta noche. Quiere discutir la expansión a Japón. Dígale que será un placer. Colgó. Miró la ciudad eterna extenderse ante sus ojos. El Coliseo a lo lejos, las cúpulas de las iglesias, las calles empedradas por donde habían caminado emperadores y papas. Hacía 6 meses estaba abriendo puertas para clientes que no lo miraban. Hoy acababa de cerrar un acuerdo de $80 millones con una corporación italiana. Él solo, con sus palabras, con sus idiomas. Sacó la foto de Elena que siempre llevaba en la cartera, la misma foto que había estado en su mesita de noche durante 4 años. Lo logramos, mi amor, susurró. Finalmente lo logramos. El viento romano acarició su rostro como una respuesta. En México, las cosas también habían cambiado. Mauricio Ibarra había vendido la concesionaria 3 meses después del incidente. El video de la humillación se había filtrado a las redes sociales. 200.000 visualizaciones en una semana. Comentarios despiadados. Clientes que cancelaban pedidos. Marcas que retiraban contratos. Su imperio, construido sobre arrogancia y desprecio, se había derrumbado como castillo de naipes. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó después. Un día, Renato recibió una carta, sin remitente. Solo su nombre escrito a mano en el sobre. La abrió con curiosidad. Señor Medina, no espero que lea esto. Probablemente tirará esta carta a la basura apenas vea mi nombre al final. Pero necesito escribirla de todas formas. Usted me perdonó cuando no lo merecía.
Me ofreció gracia cuando merecía castigo, y eso cambió algo en mí que no sabía que podía cambiar. Vendí la concesionaria. Pagué todas las liquidaciones pendientes a cada empleado que maltraté durante años. Después, usé lo que quedó para establecer un fondo de becas para hijos de trabajadores de limpieza y mantenimiento. No lo hice para limpiar mi imagen, la hice porque usted me mostró que las personas valen más que sus uniformes, más que sus títulos, más que el dinero que tienen o no tienen. Probablemente nunca volvamos a vernos, pero quería que supiera que sus palabras aquel día no cayeron en tierra estéril. Gracias por perdonarme, gracias por enseñarme, Mauricio Ibarra. Renato había guardado esa carta en su escritorio. La releía de vez en cuando necesitaba recordar que las personas pueden cambiar, que la bondad puede transformar incluso a los corazones más endurecidos. En Roma, el sol terminaba de ocultarse. Renato se levantó de la terraza y caminó hacia el interior del hotel. En el lobby vio una escena que lo detuvo en seco. Un hombre de traje gritaba a un botones anciano. El viejo sostenía una maleta con manos temblorosas mientras el huésped lo insultaba en inglés. «Incompetente, te dije la habitación 412, no la 421. ¿Estás sordo además de viejo?» El botones balbuceaba disculpas en italiano, claramente sin entender todo lo que le decían. Renato se acercó. «¿Hay algún problema, señor?», preguntó en inglés perfecto. El hombre del traje lo miró de arriba a abajo. «No es asunto suyo. Lo es cuando veo a alguien maltratando a otra persona». El hombre bufó. «Es solo un botones. Hace mal su trabajo. Es un ser humano, con historia, con familia, con dignidad, igual que usted, igual que yo». Renato se volteó hacia el botones y le habló en italiano fluido. «¿Está bien, signore?» El anciano lo miró con ojos húmedos. «Grazie, signore. Grazie mille». Renato tomó la maleta de sus manos. «Yo la llevo. Usted descanse». El hombre del traje observaba la escena con la boca abierta. «¿Quién demonios es usted?» «Alguien que sabe lo que se siente ser invisible». Renato lo miró directamente a los ojos. «Y alguien que nunca permitirá que otro ser humano sea tratado como basura frente a mí». Llevó la maleta a la habitación correcta. Cuando regresó al lobby, el hombre del traje había desaparecido. El botones anciano lo esperaba. «Signore», dijo con voz temblorosa, «no sé cómo agradecerle». «No tiene que agradecer nada. Solo hice lo correcto. Llevo 40 años trabajando en hoteles, 40 años de insultos y humillaciones. Usted es la primera persona que me defiende». Renato sintió un nudo en la garganta. 40 años, como él en la ONU, como él abriendo puertas. «¿Cómo se llama, signore?» «Giuseppe, Giuseppe Ferrara». «Giuseppe, escúcheme bien». Renato puso una mano en su hombro. «Su trabajo tiene valor. Usted tiene valor. No deje que nadie le diga lo contrario». Giuseppe asintió, las lágrimas corriendo libremente. «Grazie, grazie». Esa noche, Renato cenó con Villanueva en un restaurante con vista al Tíber. «¿Sabe qué es lo mejor de tener dinero?», preguntó Villanueva mientras servía el vino. «¿Qué?». «Poder usarlo para cambiar vidas. No la propia, las de otros». Renato levantó su copa. «Por eso entonces, por cambiar vidas. Por cambiar vidas». Brindaron bajo las estrellas romanas. Y Renato Medina, el chofer que había sido humillado, el viudo que había perdido todo, el hombre que había elegido el perdón sobre la venganza, supo que Elena tenía razón. El universo recompensa la bondad. A veces tarda años, a veces décadas, pero siempre, siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te emocionó, deja tu like y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque en el próximo video, un profesor,
Humilló a un hombre diciendo que solo servía para pedir limosna. Pero cuando vio lo que escribió en la pizarra, retrocedió 3 pasos sin poder hablar. Te espero.